Noticentro 1, CMI. Buenas noches, bienvenidos a las noticias. Los siguientes son los tres hechos más importantes de hoy en Colombia. La misión del Fondo Monetario Internacional mostró su preocupación por la política fiscal del país luego de hacer una evaluación tras la cual recomendó reducir el gasto y obrar con cautela en la reducción de las tasas de interés por parte del Banco de la República. A criterio del Fondo Monetario Internacional, si Colombia toma las medidas adecuadas, mejorará sus niveles de crecimiento económico. Vamos a hablar más de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. La Aeronáutica Civil adopta medidas normativas para el control de precios de los tiquetes aéreos cuando se presente pérdida de la conectividad por vía terrestre. La resolución establece que se deben mantener los precios vigentes de los tiquetes aéreos en las mismas tarifas del día anterior a cuando ocurren hechos que hayan interrumpido la conectividad. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. En Sora, municipio de Boyacá, se produjo un incendio de gran magnitud. Fue necesaria la ayuda de un helicóptero para combatir las llamas. El fuego consumió rápidamente la vegetación del lugar. La administración del municipio hizo un llamado urgente de apoyo a la gobernación. Aunque el apoyo aéreo contribuyó a controlar las llamas, aún hay focos de calor que requieren contención terrestre. Hablaremos más de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Las siguientes son las noticias más importantes del mundo hoy. Tiroteo en plena celebración por victoria en el Super Bowl desata el pánico en Kansas. Tormenta afecta a millones de personas en el norte de Estados Unidos. Demócratas ganan un escaño más en la Cámara de Representantes por elecciones atípicas en Nueva York. ONU advierte que el sur de Gaza es insostenible para los refugiados. Entra en vigencia sanción de Estados Unidos al oro de Venezuela. Los festejos por el triunfo en el Super Bowl terminaron en tragedia en Kansas City. Un tiroteo dejó al menos 2 personas muertas y 22 heridas y desató el caos y el pánico durante la celebración. Ante la victoria del equipo de fútbol americano de los Chiefs de Kansas City en el Super Bowl, cientos de miles de hinchas salieron a celebrar el triunfo en el que todos lucían el color rojo, cantaban, gritaban y ondeaban las banderas. Pero el evento no tuvo un final feliz, luego de que se escucharan disparos, lo que provocó pánico y caos en la zona, dejando hasta el momento 2 personas sin vida y 22 heridas. At the conclusion of the Chiefs rally today, there were shots fired on the west side of Union Station. Immediately, officers responded to the area, took 2 people into custody, and also immediately rendered life-sustaining aid to those victims. We're still gathering information on the number and the status of victims. But like I said, we know that one of the victims is deceased. We also know that officers ran towards danger. Officers were there to keep everyone safe. En medio del caos, las autoridades solicitaron el desalojo de la estación central para así evitar más víctimas y poner orden público. Por su parte, el equipo se pronunció. Estamos realmente tristes por el acto de violencia sin sentido que ocurrió fuera de Union Station al final del desfile y la manifestación de hoy. Nuestros corazones están con las víctimas, sus familias y todo Kansas City. Las autoridades continúan investigando el motivo del hecho. También en Estados Unidos, pero en la ciudad de Nueva York, se registró el día con más nieve de los últimos 2 años como consecuencia del paso de una poderosa tormenta que cruza el noreste del país y que hasta el momento deja a una persona fallecida. El gélido clima que está afectando a 30 millones de personas azota buena parte del país norteamericano. La nieve y el viento han causado numerosos problemas en carreteras y aeropuertos, que hasta el momento dejan un hombre de 20 años muerto tras chocar su moto con un cable eléctrico. El transporte también se ha visto interrumpido debido a las fuertes nevadas y vientos que soplan en la región, por lo que también se registran retrasos en más de 1000 vuelos desde los aeropuertos de Nueva York y Boston.
Pensilvania, que ha vivido su mayor nevada en 2 años, ha sido una de las zonas más afectadas por el temporal de esta semana, y las autoridades han notificado que respondieron a 1.200 accidentes relacionados con el clima, que además dejaron a casi 140.000 personas sin electricidad. Del mismo modo, en el estado de New Jersey ocurrieron más de 250 accidentes en la carretera. La ciudad de Nueva York, por su parte, también reporta en el icónico Central Park que se han acumulado más de 7 centímetros de nieve. Los demócratas obtuvieron hoy un nuevo escaño en la Cámara de Representantes debido a la victoria en las elecciones atípicas de Nueva York para escoger al reemplazo del expulsado y procesado republicano George Santos. El demócrata Tom Suozzi derrotó a la republicana Maxine Phillips en las elecciones especiales en el tercer distrito de Nueva York para reemplazar a George Santos en el Congreso. Santos fue expulsado de su escaño en la Cámara de Representantes tras ser imputado por 23 delitos graves sobre diversos tipos de fraude. Despite the dirty tricks, despite the vaunted Nassau County Republican machine, we won. Aunque la victoria de Suozzi sobre la republicana Phillips no afectará el control de la Cámara, el resultado tiene implicaciones relevantes para el Partido Republicano, que mantiene una estrecha mayoría de 219 a 212 escaños en la Cámara y puede darse el lujo de perder apenas 3 votos en cualquier medida partidista, un margen aún más estrecho que podría resultar fundamental en las próximas batallas legislativas sobre el financiamiento gubernamental y otros asuntos. Una demanda por presuntos abusos a migrantes fue presentada en un tribunal de Nueva York contra integrantes de la Guardia Nacional. La petición también incluye a varios trabajadores humanitarios contratados con recursos públicos para cuidar a las personas que solicitaron asilo. Estos funcionarios fueron acusados de explotar sexualmente a mujeres y niños, de agredir violentamente al menos a un huésped en un refugio y de someter a los recién llegados a condiciones inhumanas. Un fallecido y 11 personas heridas dejó el choque de un carro en la sala de urgencias de un hospital en Austin, Texas, en Estados Unidos. Según el reporte policial, los heridos fueron trasladados a otro centro médico. A su vez, aclararon que el accidente no fue provocado y que la persona que conducía no representa un peligro para la sociedad. La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo dijo que Rafah, en el sur de Gaza, ya no es un lugar seguro para los refugiados. La defensa de Israel continúa sus ataques en distintos lugares de Gaza, sobre todo en las zonas del sur de Yan Yunis y el centro de la Franja, donde asegura que ha matado al menos una decena de milicianos palestinos. Ante los continuos asedios, la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo dijo que Rafah, el último resguardo para los palestinos desplazados por la guerra, ya no es un lugar seguro. Por su parte, el primer ministro de Israel dijo que Hamás no presentó ninguna nueva oferta para un acuerdo sobre rehenes en Gaza, en las conversaciones celebradas en el Cairo. במבצע צבאי מזהיר. עד עכשיו שחררנו 112 מחטופינו בשילוב של לחץ צבאי חזק ומשא ומתן תקיף. וזה גם המפתח לשחרור יתר חטופינו. לחץ צבאי חזק ומשא ומתן מאוד תקיף. וכן, אני עומד על כך שחמאס ירדו מהדרישות ההזויות שלהם. וכשהם ירדו מהדרישות האלה, נוכל להתקדם. El presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, ha instado a Hamás a llegar rápidamente a un acuerdo con Israel que facilite el intercambio de rehenes y presos con el fin de evitar una catástrofe en Rafah. Entre tanto, España e Irlanda le solicitaron a la Comisión Europea que investigue si Israel está respetando o no los derechos humanos en Gaza. Ante la ofensiva del ejército israelí sobre Rafah, en el sur de la Franja de Gaza, el presidente del gobierno español Pedro Sánchez y el primer ministro irlandés Leo Varadkar han enviado una carta a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en donde le exigen medidas más contundentes contra Israel por su asedio a la Franja.
y por las vulneraciones de los derechos humanos de los palestinos. En el documento, ambos mandatarios también le piden a la Comisión que revise el convenio de la Asociación de la Unión Europea con Israel por las posibles vulneraciones del derecho internacional. Si se considera que Israel no cumple con los ítems que sustentan el acuerdo, podría derivar en la suspensión de alguna de las cláusulas o incluso en la paralización total. Pero aún si el informe es crítico, tomar medidas al respecto del acuerdo no es tan sencillo, porque puede encontrar oposición de un grupo de Estados miembros como Alemania, Austria o República Checa, que no han apoyado por ahora tampoco un llamado común a la Unión Europea a un alto al fuego. El gobierno de Estados Unidos suspendió la licencia de explotación de oro de la estatal Minerven en Venezuela. La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro estadounidense anunció que rescindirá la licencia otorgada en octubre del 2023 al productor estatal de oro de Venezuela, Minerven, en respuesta a la decisión del Tribunal Supremo de Justicia de ese país de mantener la inhabilitación política de la opositora María Corina Machado, lo que ha causado un enorme revuelo. Machado fue inhabilitada por un año en 2015 por asistir como embajadora alterna de Panamá a una reunión de la Organización de Estados Americanos, donde denunció presuntas violaciones de derechos humanos durante las protestas que ese año pedían la salida de Maduro. Sin embargo, la sanción fue extendida a 15 años en junio pasado, al ganar las primarias. Si en abril Estados Unidos no ve gestos democráticos por parte de Venezuela, también revocará permisos al sector petrolero y gas, algo que pondría en aprietos a la economía venezolana, que ha reportado una leve mejora debido a los ingresos de esta industria. La inflación en Argentina se situó en el 254,2%. Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos de ese país, en el primer mes del gobierno de Javier Milei, los precios al consumidor aumentaron 20,6%, lo que impulsó la cifra de inflación a nuevos niveles récord. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, promulgó una ley que permite confiscar los bienes de quienes difundan noticias falsas sobre el ejército ruso. La norma entrará en vigor dentro de 10 días y permitirá la confiscación de dinero, activos y propiedades de quienes atenten contra la seguridad nacional rusa. Varios grupos de derechos humanos comparan el acto con una ley de la era soviética. El gobierno de Ucrania informó que destruyó un buque ruso en el Mar Negro que navegaba cerca de la costa de la península de Crimea. Se trata de una embarcación de guerra cargada con municiones que transitaba al sur de la zona ucraniana anexada por Moscú hace una década. La justicia francesa condenó a 6 meses de prisión al expresidente Nicolas Sarkozy por superar el límite legal de los gastos de su campaña de elección presidencial 2012. Con esta nueva sentencia o condena, Sarkozy acumula 18 meses de cárcel, pues en mayo pasado el Tribunal de Apelación confirmó la pena de 1 año en un caso de tráfico de influencias. Sarkozy también figura en otras investigaciones como la presunta corrupción en la selección de la sede del Mundial de Fútbol Qatar 2022. Científicos y médicos estadounidenses realizaron la primera cirugía en el espacio. Un diminuto robot quirúrgico en residencia en la Estación Espacial Internacional completó su primer demo de cirugía en gravedad cero. El robot, conocido como Space Mira, realizó varias operaciones sobre un tejido simulado en el laboratorio en órbita mientras operaba remotamente por cirujanos desde aproximadamente 400 kilómetros de abajo en Lincoln, Nebraska, Estados Unidos. El hito es un paso adelante en el desarrollo de la tecnología que podría tener implicaciones no solo para el éxito de los viajes espaciales humanos a largo plazo, donde podrían ocurrir emergencias quirúrgicas, sino también para establecer acceso a la atención médica en zonas remotas de la Tierra. CMI presenta Pregunta a Yamil. Muy buenas noches. Segunda parte de la entrevista con el doctor José Fernando Reyes. Él es el nuevo presidente de la Corte Constitucional. Doctor Reyes, terminamos nuestra entrevista de anoche cuando usted estaba comenzando a hablar sobre la paz total y se nos agotó el tiempo. ¿Qué piensa usted sobre el programa del gobierno de la paz total?
Presidente, don Yamid, presidente, don Yamid, yo creo que ese propósito del presidente Petro de alcanzar la paz es a su vez el desarrollo de un canon constitucional del artículo 22 que nos dice que la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento. O sea, todo lo que se haga como política pública para alcanzar la paz algún día en este país tiene que ser auspiciado, es decir, el acuerdo final de paz del año 2017 y todo el desarrollo legislativo de él y todas las sentencias de la Corte Constitucional sobre él son el mejor programa político que un país puede tener, porque de eso que hablábamos ayer sobre las políticas públicas, sobre el tema de desplazados, las mujeres, las campesinas y campesinos, inclusive el tema de los partidos políticos y la participación democrática, todas estas cosas ya están, las tierras, los baldíos, todo esto está en el acuerdo final, es un gran proyecto político. Sin embargo, pues ha tenido altibajos y ha tenido problemas. Mire usted que el tema de los reincorporados sigue siendo un tema difícil, no se sienten plenamente atendidos. Acabamos de sacar una larga sentencia sobre el asesinato de los líderes y las lideresas sociales, que es otra epidemia que no sabemos de cuándo va a parar. Es una sentencia que declara otro estado de cosas inconstitucionales. Más atrás habíamos sacado una sobre el Plan Nacional de Sustitución de Cultivos y cómo se ha incumplido de una manera pues, muy fuerte, y la Corte da órdenes de cómo tomarse pues, en serio, digamos, toda esta normatividad que procura, digamos, devolver como la esperanza a estos territorios de que su Estado está pensando en ellos, que tiene subsidios, que tiene auxilios, que de verdad pueden confiar en que ellos pueden deshacerse del cultivo de la droga para entrar en economías lícitas. Entonces, pero obviamente hay un presupuesto, y es que haya paz. Si no hay paz en los territorios, pues seguramente todos estos planes todos estos desarrollos del Acuerdo Final de Paz se frustran. Por eso es muy importante lograr hablar con todos los actores en el país. Pero perdóneme que lo interrumpa, doctor Reyes. ¿La paz total incluye el narcotráfico? Pues es que, mire, en la discusión académica estaba cerrada toda posibilidad, por lo menos, digamos, de incluir el narcotráfico. De incluir el narcotráfico y, en general, lo que llamamos estructuras de criminalidad de alto impacto. ¿Y usted qué opina? Pues, mire, Yamid, la Corte le dijo al presidente, explore esas posibilidades. ¿Y el presidente Petro? Sí. Hay que poner un fondo que es un fondo legal. O sea, ¿sobre qué bases es esa negociación? Pero digo, ¿cuándo le digo la Corte al presidente? En la sentencia que sacamos en noviembre, tal vez, octubre, noviembre, ¿sí? que se encargaba de analizar el artículo 5º, es que ahora no me acuerdo del número de la ley, usted me coge sin sorpresa preparado para esto, pero es el artículo 5º de alguna ley del año 2020, tal vez 21, en que se auspicia la posibilidad de entrar no en acuerdos, sino en negociaciones, aproximaciones. ¿Al presidente Duque? Al presidente Petro. Oh. Perdona, yo creo que estoy mal, es 22, sí, es 22. Pero 22. Digo, eso es una puerta abierta a dialogar o conversar con el narcotráfico. con estructuras de criminalidad de alto impacto que incluyen, digamos, el narcotráfico, es decir, las autodefensas gaitanistas, entre otras estructuras, el Clan del Golfo y todo eso. Usted sabe que su negocio es la extorsión y el narcotráfico, ¿sí? Y pues de paso el homicidio y todo lo demás. Entonces antes se decía, se negocia con estructuras guerrilleras que tengan por fin el cambio social a partir digamos, de metas benefactoras de la mayoría de la sociedad, pero con criminales, como a los criminales se les somete, con los criminales no se negocia. Entonces, digamos, en la dinámica de esta discusión, y sobre todo cuando hay unas estructuras que arrodillan al Estado. Piense usted en los carteles de Tijuana, ¿sí? Y en general de todos los carteles mexicanos. Allá es donde, digamos, yo he escuchado esta discusión. Miren, es tal el poder, es tal el tamaño, es tal la dimensión
de estas estructuras criminales que arrodillan al Estado. Francamente, casi que lo borran en las partes donde ellos mandan. O sea, ellos son el poder, ellos son el Estado. Y en esa medida, ¿qué es mejor? ¿Tener ciudades sin Estado, territorios sin Estado, o que el Estado procure ver cómo llega a algunos consensos con esas estructuras y al final pues realizar alguna clase de acuerdo? ¿En Colombia hay territorios sin Estado? Pues yo creo que sí. Es decir, lo que vemos, por ejemplo, en grandes territorios del Cauca, por ahora pensar eso, pero quizá también hacia el Urabá antioqueño, uno puede decir que está la desolación. Y mire usted, hay sitios donde la policía y el ejército es sacado a golpes, a piedra, de allí, porque en realidad digamos que esas personas no lo hacen porque ellos quieren, sino porque detrás hay estructuras criminales fuertes a las que no les conviene, y en todo caso están mejor sin el Estado, que sin el Estado es sin el juez, sin el policía, sin el alcalde. Recuerde usted que hay alcaldes que despachan a kilómetros de su ciudad. Pero mire, doctor Reyes, entrar en guerra con esos sectores en donde, según dice usted, como el departamento del Cauca, no hay Estado, no es entrar en guerra. Claro, Yamid, por eso le digo, la pretensión del gobierno es justamente entender que hay ciudades donde es tan difícil construir civilidad que es necesario hacer acercamientos. Entonces, la Corte pues no dice eso está bien, está mal, ni hágalo de esta manera o hágala de esta otra. Eso será lo que llegue después, pero lo que se ha dicho es hay que tener un cimiento legal para ello. Pero además, todas las, por ejemplo, excarcelaciones y beneficios que se quieran dar, tendrán que darse en un determinado momento de la negociación que se acerque a su fin. Es decir, no vamos a empezar a negociar con una estructura criminal de alto impacto y de 8 días decirle, bueno, todos los que sean de este clan van para la calle, porque es una medida para acercarnos y mejorar. No, la Corte no estuvo de acuerdo con eso y dijo, eso es posible, pero muy ya llegando al final del acuerdo. Entre otras cosas que ahora no recuerdo, dijo la Corte. Lo que quiero también dejar sentado es que quizá la jurisprudencia dio un salto en el sentido de decir, pues es tan difícil y problemático, este asunto es tan grave, que pues seguramente en la gran posibilidad de maniobra que tiene el presidente, realizar alguna clase de acercamientos no contraría la Constitución en la medida en que puede desarrollar el ideal del artículo 22, que es lograr una paz. Y en este caso, según sus palabras, una paz total, es decir, una paz con todo aquel que sea posible ponerlo dentro de la civilidad. Pero, a ver, doctor Reyes, usted bien sabe, como saben todos los colombianos, que una de las razones por la cual subsiste la violencia en Colombia ya no son las FARC, después de los acuerdos de paz, es el narcotráfico. Sí. Lo cual quiere decir, en su opinión, doctor Reyes, que si no hay diálogo con el narcotráfico, no es posible la paz total. Pues yo no quisiera como adelantar esas conclusiones, sobre todo porque implican prejuzgamientos y un poco de comprometer las cosas que yo tendría que decir un día en la sala. Pero en cualquier caso, yo me atrevería simplemente a decir que hay nuevas visiones sobre el narcotráfico y en general nuevas visiones sobre el control del consumo de drogas. La Corte ha proferido sentencias emblemáticas que tienden de alguna manera a hacer entender que quien consume es un enfermo que requiere tratamiento más que cárcel, pero eso tiene también que enviar el mensaje de que, ya lo estamos viendo en muchos países, en los Estados Unidos, por ejemplo, el tema de las drogas estupefacientes tiene que ser abordado de una manera distinta. Es decir, que la política criminal, ahora que estamos hablando de elegir un fiscal o una fiscal, perdón, y temas de esta naturaleza, pues tiene que ser un reenfoque que nos permita preguntarnos, ¿todavía la prohibición es la salida? ¿Todavía la cárcel para estos temas es la salida? ¿O definitivamente la legalización o ir cogiendo tramos es la forma como deberíamos enfrentar este problema? Digamos, esto pues no me corresponde, yo apenas soy juez y eso me incapacita como para pensar
en cómo diseñar una política criminal, que es una cosa de más envergadura porque tiene muchos actores, sociólogos, politólogos, antropólogos, violentólogos, gente que piensa todos los días en estos temas y que seguramente estructurará mejores medidas que las de la cárcel, que las de la prohibición y que las de la sanción. Entonces, pues si el diálogo inclusive con los narcotraficantes puede ser un paso intermedio en la forma de asumir el problema del narcotráfico, pues seguramente que quien tenga el poder para hacerlo, en este caso el presidente o el Congreso, no sé quién, pues podría emprenderlo. Los jueces pues nos encargamos de mirar en los jueces constitucionales si una disposición legislativa o gubernamental, si tuviera la competencia, supera el análisis al tamiz de la Constitución. Y al final dirá, ¿esto respeta la Constitución o no la respeta? Digamos que ese es nuestro trabajo. Mire, doctor Reyes, hace años los presidentes Zedillo de México, Cardoso de Brasil y Gaviria de Colombia propusieron un acuerdo no para legalizar la droga, sino para tratar el consumo de droga como enfermedad y no como delito. Es decir, una especie de legalización del consumo, tratando al consumidor como enfermo y no como delincuente. ¿Usted sería partidario de que...? Tengo que decirle que nuestra Corte Suprema de Justicia, con una ponencia del magistrado Eugenio Fernández Calierra, a quien mando un saludo afectuoso, hace muchos años inauguró una línea de jurisprudencia en la Corte Suprema en la cual se dice que el consumidor, la persona que tiene una dosis de droga, inclusive por encima de eso que llamaban la dosis personal, etcétera, o de aprovisionamiento, no es bajo ningún criterio sujeto pasible, es decir, no es una persona que entre por el sedazo del derecho penal al juzgado penal. No, es un enfermo, como tal hay que tratarle y por lo tanto lo que queda de la prohibición del derecho penal es para quien vende, para quien cultiva, para quien comercializa, financia. El famoso fallo de dosis personal. Sí, pero más allá de la dosis personal, es decir, porque es que acuérdate que la dosis personal le decía a usted tiene derecho a 20 gramos de marihuana, si tiene 25 va para la cárcel. No, ya si tiene 25 inclusive no va a la cárcel, siempre que sea para su consumo. Si era 1 gramo de cocaína, pero le cogieron 5. No importa, si usted es consumidor y se demuestra que usted es una persona consumidora, usted es un adicto, usted es un enfermo, e inclusive si sobrepasó la dosis personal, no va a la cárcel. Digamos, esa línea la inauguró y es una línea progresista que todavía mantiene nuestra Corte Suprema de Justicia en su sala de casación penal. ¿Usted sería partidario, doctor Reyes, como presidente de la Corte Constitucional, de legalizar el consumo de droga? ¿Usted sería partidario, doctor Reyes, de la legalización de la droga? Ya ve, esa es una pregunta difícil para mí porque le digo, soy juez constitucional. Si usted me preguntara como un viejo profesor que fui de la Universidad de Caldas y del externado, yo tendría muchas respuestas para eso. Pero primero, la Corte no legaliza o ilegaliza nada porque eso lo tiene que hacer es el Congreso, ¿cierto? Ahora, hay sentencias de las Cortes en las que se puede tomar como una legalización, una disposición. Digamos, el aborto era un delito. Entonces, lo que dijo la sentencia última, bueno, y la primera de la Corte es la interrupción voluntaria del embarazo deja de ser un delito por cuanto tiene un tono discriminatorio, por cuanto la forma de combatir de combatir esa conducta no puede ser por medio de la cárcel, sino por medio de otras políticas públicas. Entonces, en el fondo, pues digamos, eso significa legalizar el aborto en el sentido de que se le quita su manto de punitivo, de derecho penal, ya no pasa por el sedazo del derecho penal, por lo menos cuando tiene pues esos requisitos de las 24 semanas, entre otras cosas. Usted me pregunta entonces, ¿usted podría legalizar como me dice, en general, el tema de las drogas? O sea, como si llegara algún día a la Corte una sentencia contra un narcotraficante que fue capturado y penalizado con 10 años porque estaba vendiendo 1 libra de cocaína, por decir algo. Una sentencia de la Corte un día
podría eventualmente decir, mire, llegó el tiempo en que definitivamente esta política criminal es absurda. De hecho, lo ha dicho la Corte desde el 2013, por lo menos con énfasis y hacia acá, de que la política criminal en la cual se piensa que todas las soluciones de los problemas sociales vienen en clave de cárcel, lo único que hace es aumentar el número de presos, pero no resuelve ningún problema. Entonces, tenemos una política criminal que es reactiva, pero que en general no piensa en la dinámica de los problemas y cómo resolverlos. Digamos que el espíritu de estos tiempos, y yo sé por dónde va su pregunta, es que en realidad el crimen de drogas debería desaparecer y convertirlo en una especie de comercio, o que los estados proveyeran a las personas consumidoras de su dosis y por el otro lado pues las tuvieran también. Es decir, no es un estado que le dice venga todos los días por su gramo de cocaína y no más, sino que hubiera una política pública de deshabituación, es decir, de tratamiento. No consuma eso, pero mientras tanto te vamos dando esto. Es decir, quitando y dando, y esa es, digamos, una forma como se ha pensado el asunto. Es decir, yo más que decir si legalizo o no legalizo por medio de una sentencia, lo que sí creo es que es tiempo de reflexionar sobre este asunto, porque mire usted cuántos muertos hubo, acuérdese la novela de Juan Gosaín y todo eso de ahí para adelante, por la marihuana, ¿sí? ¿Cuántos muertos y cuántos encarcelados? ¿Cuántos hubo? Fueron miles. Ya ¿Hasta cuando la produjeron en California? Hasta cuando la produjeron de mejor calidad, más fácil y a mejor precio en California, desapareció el delito. Sí. Entonces, no solo eso, sino que además los consumidores están migrando hacia el fentanilo y otras cosas. Sí. Entonces, seguramente el tema de la cocaína un día puede ser menor. Yo tengo esa ilusión, seguramente que está lejos. Es que la posición de los expresidentes era, hombre, si se legaliza la cocaína y la vende el Estado a los enfermos, pues... Y los trata también. Claro, se acaba el narcotráfico, porque ya es el propio Estado el que suministra la droga a los enfermos. Pues ya mire, los hospitales, ¿con qué se sostienen? ¿Y con qué se sostiene la educación? Con los impuestos del tabaco y de los juegos. Es decir, la gente que fuma sostiene los hospitales, pues para decirlo un poco ridículamente. O sea, lo que quiero decir es que esas fórmulas pues, pueden estar pensadas, es decir, el Estado provee el consumo de quien es adicto, pero a la vez debe tratarle y debe ofrecerle otra clase de salidas, de cómo usar su tiempo libre, de educación, de trabajo, de engrandecimiento de la familia para que se aleje de las drogas, pero mientras tanto irlo tratando. Entonces, creo que eso no está mal y que es tiempo de pensarlo. En los Estados Unidos lo hicieron con la marihuana y lo convirtieron en un buen negocio. Aquí todavía seguramente el negocio no es tan rentable y tan bueno porque pues habrá sus problemas, pero lo que en su día el presidente Gaviria, que es un ciudadano profundamente liberal, al lado de los demás ciudadanos, estaban pensando en esa clave, es decir, Yamil, cuando pensamos en menos cárcel, cuando pensamos en menos prisión, cuando pensamos en menos mano dura y mejor mano tendida, o en todo caso reflexionemos las soluciones del problema, que no sea simplemente apelando al garrote. Entonces, digamos, estamos reflexionando con clave liberal, en clave de derechos humanos, y dándonos la oportunidad de que los seres humanos podamos tomar vías distintas, alternativas, para resolver los problemas que nos aquejan como seres humanos, como ciudadanos, en fin. Mire, doctor Reyes, hablando de la paz total, ¿qué piensa usted como líder progresista que lo es, de las negociaciones o conversaciones o aproximaciones que hay entre el gobierno y los sectores subversivos del país, como el ELN, como el Clan del Golfo? Yamil, déjeme responderle simplemente con la sentencia que la Corte profirió hace unos meses. La Corte dijo esos acercamientos son posibles y el presidente verá cómo lo hace y cómo crea un cimiento legal para ello. En esto no quiero ser extenso, permítame decirle, Yamil, deme la posibilidad de quedarme callado para yo no afectar mis votos en el futuro sobre ese tema. Te lo pregunto para que no caiga usted en el compromiso de decir cosas que como presidente de la Corte no... No, y sobre todo como magistrado, porque después no puedo votar porque prejuzgué y me
me recusan y lo peor que le puede pasar a un juez es no poder votar en las cosas importantes. Pero mire, ¿usted está de acuerdo en las conversaciones, en las negociaciones? Mire, Yamil, estos tiempos son los tiempos del diálogo. Estos son los tiempos de la conversación. Esta mañana yo hablaba con alguien y le decía, mire, a propósito de lo de la semana pasada en el Palacio de Justicia, yo ¿por qué no nos calmamos todos desde el presidente para abajo? ¿Por qué, claro, seguimos auspiciando la protesta, la discusión pública, que la gente salga y se manifieste y diga que quiere un fiscal ya y está en su derecho? Pero que nos calmemos, es decir, es posible que el presidente le diga a la gente, el presidente es un gran líder y es un líder potente, decirle a la gente, mire, manifiéstense, háganlo, pero por favor respeten la independencia de las cortes, no cerquen la corte, permitan la libre movilización o hagan su movilización en otro sitio donde los magistrados no se sientan que están presionados en su libre discurrir. Todo eso es posible. Si el presidente, que es un gran líder de verdad, apelara a fórmulas como esas, las de que tenemos que conversar, de cómo tramitar estas diferencias, estos problemas, con toda seguridad los resolvemos fácil. Entonces, volviendo a la pregunta, es decir, tienen que haber conversaciones. En los Estados Unidos, usted recordará, lo que pasa es que, claro, no sé, seguramente sí, estructuras criminales, etcétera, tienen una forma de gestionar ese problema a partir de decir, entrégueme rutas, entrégueme tanto dinero, entrégueme tantos bienes, y usted quédese con el 10% del delito. Es decir, el delito no paga. Bueno, no paga, te vamos a dejar el 10%. Son las formas como las sociedades tramitan esos problemas, porque, repito, se vuelven problemas que a partir de su persecución a mano armada, lo único que deja es policías muertos y civiles muertos y el negocio viviendo. Es decir, sangre y sangre y sangre, pero el negocio creciendo, porque seguramente el negocio crece porque tiene un abono que es la sangre. A más sangre, más crece el negocio. Si pudiéramos pensar que esos negocios se desestimulen, y que no hubiera tanta sangre y tanta tragedia en el país, tantas madres y tantos chicos huérfanos, etcétera, tantas madres viudas, pues seguramente que como sociedad estaríamos muy satisfechos de que eso se hiciera. O sea, yo no soy amigo ni enemigo de esas cosas de entrada. Yo creo que en todo caso es posible darse esas licencias y hacer esos intentos. Ese sí sería el camino, doctor Reyes, real y verdadero hacia la paz total. Sí, señor. Yo creo que ese es un concepto que nos gusta, que pues tendrá todas sus interpretaciones, pero la paz con todo el mundo, que al final creo que es la traducción de esa expresión paz total, pues yo creo que es algo muy conveniente en una democracia. Y las conversaciones que hay, doctor Reyes, entre sectores afines al gobierno y los grupos alzados en armas, deben avanzar, en su opinión. Por supuesto, ya estamos, y además para eso, para esas discusiones, por ejemplo, con el ELN está todo el tejido normativo para avanzar y estar en ellos. Y creo que la forma como discurren, pues supongo que tendrá sus altibajos, que el cese al fuego se alteró en tal parte, que es que lo del paro armado no sé qué, pero digamos, pues en todas estas cosas hay problemas siempre, como en todos los problemas públicos que se debaten, hay problemas, y yo creo que la gente que está allí, que es supremamente capacitada y que sabe de ese problema, no son recién llegados, el de Donotti Patiño y todos los demás no son recién llegados a eso. Creo que tienen toda la inteligencia y la sabiduría para también hablar fuerte en la mesa, pero también soltar cuando tienen que soltar y dejar cosas claras, las manos sobre la mesa y las palabras transparentes y tranquilas, y con toda seguridad que esas cosas tendrán que avanzar y llegar a un buen término. Mi pregunta final, doctor Reyes, ¿cómo van las relaciones entre la Corte Constitucional y el gobierno?
Pues, doña Mí, son relaciones cordiales, son relaciones entre poderes. Es decir, nosotros no tenemos ni buenas ni malas relaciones. Cuando de pronto existe la necesidad de dialogar con algo, o el presidente va a la Corte a saludar, o lo invitamos a un evento de la Corte Constitucional, él va, conversamos y él desempeña su papel, nosotros el nuestro. Pero, digamos, no tenemos relaciones buenas ni malas en el sentido de que, pues, simplemente son relaciones cordiales de colaboración armónica, de respeto institucional mutuo. Él, por las sentencias, como lo ha dicho, no le gustan y está en su derecho, pero las respeta. Y lo propio nosotros con él. Seguramente inspector de cada ciudadano tendrá acuerdos y desacuerdos con el presidente, pero que tiene que entender que es la máxima expresión del poder y de la legitimidad en el Estado, no cabe ninguna duda, y el que argumenta en contrario, pues está viviendo una realidad distinta. Doctor José Fernando Reyes, presidente de la Corte Constitucional, muy amable por haber aceptado su invitación a estos dos programas. Bueno, Yamil, muchas gracias por invitarme otra vez y por estar aquí en su casa, y le deseo que siga tan bien como lo veo hoy, que lo veo cada vez más joven. Muy amable. Y a ustedes gracias por la sintonía, y los invitamos a continuar aquí en Noticentro 1 CM. CMI presentó Pregunta a Yamil. Noticentro 1 CMI. Fondo Monetario Internacional pide a Colombia recortar gasto y aumentar inversión. Calificadora Fitch lanza advertencia al gobierno por cambios en el presupuesto de la nación. Producción industrial reporta caída por 10º mes consecutivo. Medidas de control a precio de tiquetes aéreos pone en vigencia el gobierno. Naciones Unidas pide a la Corte Suprema acelerar proceso de elección del fiscal. ELN descarta divisiones y advierte que todos sus frentes apoyan proceso de paz. Ganaderos lanzan frentes de seguridad para enfrentar robo de reses. Avión de fumigación de cultivos ilícitos ayudará a controlar incendios forestales. Corte Constitucional protege derechos de menor. Reconoce derecho fundamental al cuidado. Agresión y tiroteo en el Palacio de Justicia de Medellín. Lanzan cruzada para evitar fraudes con seguros obligatorios de accidentes. Gobierno garantiza recursos para obras de infraestructura tras reunión con gremios. Iniciamos nuestra segunda hora de noticias. El Fondo Monetario Internacional, al terminar una visita a Colombia, recomendó al gobierno recortar el gasto público y aumentar la inversión. También bajó la proyección de crecimiento de la economía colombiana y pidió cautela en la reducción de las tasas de interés. La misión del Fondo Monetario Internacional pasó revista sobre la economía colombiana y analizó las cifras fiscales al cierre de 2023. La banca multilateral destacó los avances del país después de la pandemia, pero mostró su preocupación por el deterioro en algunos indicadores del plan financiero anunciado por el Ministerio de Hacienda. Advirtió que el déficit fiscal, que aumentará en 2024 de 4,4% a 5,3%, llevará a un mayor endeudamiento. Esto obligará a una reorientación del gasto con miras a una fuerte reducción. Lo pensamos en términos tanto de una reducción de los gastos y también en términos de una reorientación del gasto o de los planes del gasto. Se refirió a las reformas de salud y de pensiones que promueve el gobierno en el Congreso y reconoció que pueden traer una carga fiscal. Sin embargo, añadió que es prudente esperar a las decisiones del legislativo. Porque tienen costos fiscales y de cierta manera, si esas reformas se aprueban, requerirían, y si planeamos hacia el futuro, requerirían más gasto público. Destacó la reducción de la inflación, pero recomendó cautela con la reducción de las tasas de interés. Se insiste en promover la inversión tanto pública como privada. Una gestión cautelosa de la política monetaria y prudencia en la gestión fiscal son fundamentales en la transición hacia la sostenibilidad. A lo largo del 2023, el mantenimiento estratégico de los tipos de interés oficiales por parte del Banco Central de Colombia ha sido crucial para acercar la inflación, las expectativas de inflación al objetivo. Sobre el crecimiento se prevé 1,2% en 2023, mientras para 2024 se ajustó a la baja del 2% al 1,3%.
La agencia calificadora Fitch llamó la atención del gobierno por las inconsistencias detectadas en la reglamentación del presupuesto para este año. Aseguró que ponen en riesgo el giro de recursos y grandes obras de infraestructura. A través de un comunicado, la calificadora internacional Fitch Ratings hizo la advertencia a Colombia. Fitch Ratings estará atenta a la evolución de la discusión sobre los presuntos yerros en el presupuesto general de la Nación de 2024 y el impacto que esto podría tener sobre la capacidad de pago de entidades relacionadas con gobiernos. Por su parte, el presidente Petro desmintió el hecho a través de un mensaje en su cuenta de X. Entrar en tal plan de oposición que no hacen bien las sumas y las restas. El presidente no ha cambiado una sola partida del presupuesto aprobado por el Congreso. Fitch señala la urgencia de que la situación se solucione para así evitar que se produzca un impacto negativo en la reputación del país. Marcela Numa dejó la Dirección General de Presupuesto del Ministerio de Hacienda. La funcionaria estuvo en el cargo desde 2019. Varias fuentes consultadas por Noticentro 1 CMI señalan que la salida de Numa se da por decisión del presidente Gustavo Petro debido a inconsistencias en el decreto que reglamenta el presupuesto general del 2024. La producción de la industria manufacturera cayó por 10º mes consecutivo. En diciembre de 2023 cayó al menos 6.8% según el DANE. Crecimiento económico. La producción industrial cerró en 2023 en valores negativos. Solo la industria manufacturera cayó 6.8%. El tamaño de la desaceleración económica que sufrió la economía colombiana a lo largo de 2023, eso ratifica justamente esas cifras negativas que tuvimos en el tercer trimestre del año. Recordemos una contracción del menos 0,3%. Y muy probablemente también indicará que el arranque de este 2024 no será muy favorable tampoco en materia de industria y comercio. Las ventas reales también reportaron una contracción del 4.5% y el personal ocupado cayó 1.9%. 14 de los 19 sectores del comercio también cayeron. Y preocupante que muchos sectores que se mueven con la época navideña y la temporada decembrina, como los computadores, los teléfonos móviles, las tabletas, cayeron el 7.4%. Los insumos de la construcción cayeron el 8.2%. Y también cayó la industria textiles y confecciones en el 4.4%. La producción industrial de todos los sectores en diciembre de 2023 se redujo 3.2%. La Aeronáutica Civil hizo oficiales las nuevas medidas de control a los precios de los tiquetes aéreos cuando ocurran emergencias viales. A través de la resolución 00205, la Aeronáutica Civil adoptó medidas para controlar los precios de los tiquetes aéreos cuando se registren emergencias viales que impidan la movilidad hacia algunos territorios. Según el documento, las aerolíneas deben mantener el valor de los tiquetes en la misma tarifa del día anterior a la emergencia. La norma también indica que las aerolíneas deben ofrecer rutas aéreas aprobadas y no podrán incrementar los precios de los tiquetes mientras los territorios afectados estén sin conectividad vial. En la aplicación de la medida, las empresas de transporte aéreo deben notificar diariamente las tarifas aplicadas y la cantidad de pasajeros movilizados. La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos se sumó a las voces internacionales que piden a la Corte Suprema de Justicia elegir prontamente al fiscal general. La ONU también pidió al gobierno dar garantías para que el alto tribunal pueda escoger una nueva fiscal. Primero fue la CIDH, ahora es la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, la que dice que está haciendo seguimiento al proceso de nombramiento del nuevo fiscal. La oficina destaca la función trascendental que tiene la Fiscalía en la garantía de acceso a la justicia, consolidación democrática y Estado de Derecho. Por ello alienta a la Corte Suprema a concluir el proceso de selección de fiscal en el menor tiempo posible. A través de las redes, dice el organismo internacional que, de acuerdo con principios internacionales de la ONU, la selección de la persona titular de la Fiscalía debería cumplir con los criterios de transparencia, publicidad, no discriminación, acceso a la información, formación, mérito y no interferencia. Y finalmente, pide al gobierno garantías para que haya una elección libre. La oficina llama al Estado, particularmente al gobierno, a brindar las garantías para que la Corte Suprema de Justicia pueda concluir la selección de una nueva persona fiscal sin interferencias de ningún tipo.
Aprendices de Hitler, así calificó el presidente Gustavo Petro a quienes critican a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a la Organización de las Naciones Unidas, luego de que ambos organismos multilaterales pidieran celeridad en la elección de la fiscal. El presidente Gustavo Petro salió en defensa de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de las Naciones Unidas ante las voces que piden sacarlas del país luego de que solicitaran a la Corte Suprema acelerar la elección de la fiscal general de la Nación. Todos los que excluyen a la CIDH y a la ONU de sus países no solo lo hacen porque no quieren saber de derecho internacional humanitario, sino porque desencadenan dictaduras y genocidios. Son los Videla, Netanyahu y Pinochets de hoy, son los aprendices de Hitler. Ante las críticas, por lo que para muchos fue una presión de la Comisión a la Corte Suprema, el mandatario dijo: si no hay un sistema interamericano e internacional de justicia, la humanidad caerá en la barbarie. Solo tiene que mirar Gaza. Sobre la solicitud que se conoció el día de hoy de la ONU para elegir fiscal cuanto antes, el jefe de Estado aseguró que ya no es pedido del pueblo, sino del mundo. El ministro de Justicia, Néstor Osuna, destacó que la elección de la fiscal general se convierta en un asunto internacional. Otros juristas advierten que la reciente comunicación de Naciones Unidas es una intromisión. Este asunto ya se internacionalizó, que ya no es un asunto exclusivamente interno, y lo entiendo en el sentido de que la criminalidad también ya se internacionalizó. Por lo tanto, la justicia tiene que adaptarse a eso y también estar permanentemente comunicada, integrada la de los distintos países. Y eso me da a mí a entender esos llamados de la OEA y de las Naciones Unidas a una decisión que nosotros asumimos como una decisión puramente interna. La exfiscal general Vivian Morales considera que hay una intromisión. Por andar de brazo diplomático de la izquierda, se han dedicado a hacer lo que no les toca y a dejar de hacer lo que les toca. La señora de Rivero en Colombia tiene prohibido por mandato inmiscuirse en asuntos internos de la política colombiana y ha hecho con ese comunicado una intromisión, incumpliendo su mandato. Desde la Comisión Colombiana de Juristas respaldan la postura de la ONU. Yo no creo que sea una intromisión en los asuntos de colombianos. Y esto dicen desde la Corporación a Excelencia en la Justicia. Por supuesto, estos organismos internacionales cumplen una función muy importante, pero también debe señalarse que como misión esencial deben proteger la institucionalidad. Una delegación de congresistas del Centro Democrático viajó a Washington a exponer su punto de vista sobre esta coyuntura de la política nacional. La posición oficial que lleva el partido de oposición es que en Colombia no hay ningún intento de golpe de Estado. La delegación del Centro Democrático que viajó a Washington está integrada por 4 congresistas. Paloma Valencia, senadora; Miguel Uribe, senador; María Fernanda Cabal, senadora; y Hernán Cadavid, representante a la Cámara. Dicen ellos que van a contrarrestar la información que llevaron miembros del Pacto Histórico la semana pasada a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Con el propósito de contarle al mundo lo que realmente está pasando en Colombia, que Gustavo Petro no es una víctima, es un victimario, y es él el que está creando la ruptura institucional. Además, también se reúnen con miembros del Congreso, republicanos y demócratas, y con funcionarios del Departamento de Estado. Los congresistas de la oposición del Centro Democrático que dirige el expresidente Álvaro Uribe manifiestan que el único que está poniendo en riesgo la democracia en Colombia es el presidente Gustavo Petro, contrario a lo manifestado por el comunicado expedido por el secretario general de la OEA, Luis Almagro. En carta dirigida al presidente Gustavo Petro, 20 congresistas de diferentes partidos solicitaron al jefe de Estado que se pronuncie sobre las decisiones del gobierno de Nicolás Maduro que, según ellos, impiden el que haya elecciones libres en Venezuela. Esta es la carta que firmaron 20 congresistas donde le piden al presidente Gustavo Petro que se pronuncie sobre lo que sucede en Venezuela y las decisiones del gobierno de Nicolás Maduro para inhabilitar contradictores políticos en la campaña presidencial. Estamos pidiendo que se respete la democracia, que se permita que el pueblo venezolano también pueda tener derecho a escoger y pueda tener derecho a salir a las urnas y tener un proceso democrático que no se vea coartado. Y el presidente Petro tiene que tener coherencia. Cuando critica a Bolsonaro y a Trump por atentar contra la democracia, lo propio debería hacer con Maduro. El senador de la Alianza Verde, quien no firmó la carta, Ariel Ávila, dice que el gobierno Petro tiene intereses diferentes en Venezuela. El silencio del gobierno colombiano frente a lo que pasa en Venezuela, que es reprochable y que hay que pronunciarse,
es producto de las negociaciones de paz con el ELN. La única forma que tiene Colombia para que el proceso de paz con el ELN salga bien, como más o menos va, es que ayude a Venezuela. Mientras Venezuela es un factor importante para la paz en Colombia, Colombia juega también un papel pedido por Washington para que se restablezcan las elecciones libres en el vecino país. El Comando Central del ELN desmintió una división dentro de sus filas. A través de un comunicado dijo que todos los frentes que integran ese grupo subversivo están representados en la mesa de conversaciones y que por lo tanto apoyan el proceso de paz. Los rumores sobre la división del ELN no son nuevos. El más reciente episodio tuvo origen al interior mismo de la mesa de diálogos entre el gobierno y esta guerrilla durante el 6º ciclo de La Habana. Según fuentes cercanas a la mesa, CMI pudo constatar que justamente este tema fue el que mayor debate tuvo en la mesa, tanto así que se llevó 2 semanas de conversación. Y en medio del debate por falsos informes de inteligencia sobre divisiones del ELN, el comando central de esa guerrilla expidió un comunicado en el que advierte: la delegación de diálogos del ELN representa a todos los frentes de guerra. Es falso que los frentes de guerra oriental y occidental estén en desacuerdo con el proceso de paz que se adelantan. Ambos frentes de guerra están participando de manera activa en la delegación, pues tienen compañeros participando directamente en ella. Justamente hoy, a través de un video publicado en sus redes, el Frente Oriental, el más beligerante de esta guerrilla, asegura que se sienten representados en la mesa y que quienes ponen en tela de juicio la unidad del ELN son quienes no quieren la paz. El Frente de Guerra Oriental está y se siente representado en la mesa de diálogo de nuestra organización. Hacer ver que el Frente de Guerra es una rueda suelta, que no está, eso no es cierto. Según el Frente Oriental, en este momento hay una sincronización orgánico-política en todas las estructuras del ELN. La Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios presentó su informe anual sobre tendencias e impacto humanitario del conflicto en 2023. Reconoce que la paz total y los ceses bilaterales del fuego han disminuido y advierte que la extorsión y el reclutamiento han aumentado. Según la ONU, continúa la tendencia creciente de la extorsión en Colombia. De acuerdo con cifras oficiales, en 2023 se presentaron 10.263 casos, mientras que en 2022 fueron 9.791. Los departamentos más afectados fueron Cundinamarca con 1.827, Antioquia 1.725, Atlántico 1.227, Valle del Cauca 1.010 y Norte de Santander 525 casos. Según la ONU, también se evidenció un incremento en el reclutamiento y utilización de niños, niñas y adolescentes en 2023. Se presentaron un total de 251 casos, lo que representa un incremento del 93% en comparación con el año 2022, cuando se presentaron 130. Por falta de denuncias, no se conoce el número exacto de niños reclutados por los grupos armados. Ante este panorama, la ONU reconoce que la implementación de la paz total y los ceses bilaterales del fuego permitieron una reducción de los combates entre las Fuerzas Armadas y los grupos no estatales en un 33%, lo que redujo un 17% el número de emergencias por desplazamiento forzado y confinamiento de comunidades étnicas. Las autoridades investigan el asesinato de 2 mujeres y un hombre en el municipio Anserma Nuevo del Valle del Cauca. Tras el atentado sicarial que dejó como resultado 3 personas muertas y 3 heridas en el municipio de Anserma Nuevo en el Valle del Cauca, en las últimas horas las autoridades adelantaron un consejo extraordinario de seguridad, donde se establecieron medidas oportunas para mitigar la situación de violencia en este territorio. Se ha determinado con nuestra fuerza pública que haya un incremento de la policía en el municipio de Anserma Nuevo. Llegan 2 hombres en motocicleta y sin mediar palabra generan unos disparos en contra de la integridad de ellos. Los sujetos capturados y quienes serían los autores materiales de este hecho tenían 23 y 25 años de edad. El gremio ganadero anunció hoy un plan de seguridad para enfrentar delitos como el robo de ganado y la extorsión. La Federación Colombiana de Ganaderos Fedegal lanzó desde Valledupar la Estrategia de Seguridad Nacional para este gremio denominado Frentes Solidarios de Seguridad Ganadera, un programa de prevención y atención a los más de 600.000 ganaderos del país que contará con el acompañamiento del Estado colombiano.
El presidente de la Federación puntualizó que no se trata de un tema de paramilitarismo, sino de una red de cooperación e iniciativa solidaria que contempla la implementación de un sistema de alertas tempranas que permitan la anticipación de hechos delictivos. Aquí no se trata de paramilitarismo, como ya algunos sectores de izquierda pueden empezar a decir. No, me gusta lo que usted dijo. Esto es generar unos escenarios de confianza, de amistad, incluso como hay que hacerlo, como se ha hecho aquí tradicionalmente. Aquí siempre ha habido dirigentes gremiales que han tenido una relación muy activa con la fuerza pública. De acuerdo a la Junta Directiva de Fedegan, la estrategia nace en consecuencia del aumento considerable en el número de extorsiones, abigeatos, secuestro, carneo e invasión de tierras en todo el territorio nacional. El ELN acusando al Clan del Golfo, que está disque coludido con la policía o con el ejército, para de alguna manera confrontar al ELN. Eso no es verdad. Por su parte, el general retirado Fernando Murillo, estratega de seguridad de Fedegan, explicó que el Frente Solidario está enfocado en 4 líneas, principalmente en promover la efectividad tanto en las denuncias por parte del gremio como en el relacionamiento con las autoridades. Que el ganadero aprenda a informar o a denunciar cualquier hecho que vea sospechoso o que se esté presentando a nivel delictivo. Segundo, que haya un relacionamiento con la institucionalidad, es acompañar a la fuerza pública y también con un direccionamiento estratégico, hacerle seguimiento. Durante el lanzamiento de los Frentes Solidarios de Seguridad Ganadera se firmó un acta de compromiso por parte de 8 comités ganaderos del departamento del Cesar, pero además José Félix Lafuría aseguró que ya ha sostenido encuentro con al menos 4 gobernadores del país para iniciar la implementación en otros territorios. El gobierno nacional anunció que destinará 12.000 millones de pesos para el control de los incendios forestales. Este anuncio hace parte del plan para enfrentar el fenómeno del Niño que fue puesto en marcha hoy desde Mariquita, Tolima. Nuevamente hay 5 incendios forestales activos en el país, lo que tiene en alerta al gobierno nacional. Por eso hoy lanzaron desde Mariquita, departamento de Tolima, un programa por 12.000 millones de pesos para atender esta crisis que se presenta en Colombia. El presidente de la República, Gustavo Petro, llegó hasta este sitio donde dijo que se trata de un niño enfurecido. De un niño enfurecido, porque es más profundo, es más intenso, es más extenso en el tiempo, debido precisamente a que la superficie terrestre es más caliente que antes. La ministra de Ambiente, Susana Muhammad, se refirió a la entrada de la segunda temporada del fenómeno del Niño, que trae sequía para la mayor parte del país. En este momento no hay alerta de tener problemas energéticos en Colombia por el fenómeno del Niño. Anunció lluvias intensas en marzo que permitirían que al menos 6 embalses en riesgo de sequía se nivelen. Sin embargo, el sistema energético se ha preparado y está la resiliencia de las termoeléctricas. Por su parte, el director de la Policía Nacional, general William René Salamanca, dio aviso de la entrada en operación de nuevas aeronaves para combatir incendios. Estamos entregándole a Colombia 4 helicópteros y 4 aviones y en un mes estaríamos entregándole 7 aeronaves más. Se refirió también a una millonaria recompensa para personas que denuncien a pirómanos. Una recompensa de hasta 20 millones de pesos a quien nos dé información de personas que estén generando estos incendios en el país. Quien también participó en el evento de Mariquita, departamento de Tolima, fue Kevin Murakami, director de antinarcóticos de la Embajada de Estados Unidos, quien anunció una millonaria inversión para Colombia por parte de ese país. Ha realizado una inversión de $10 millones por parte de INL a lo largo de la última década, permitiendo que el SAVI se convierta en una institución de formación aeronáutica de categoría mundial. La última donación en dólares se ve en un centro de formación de pilotos que contará con la participación de policías de otros países de Latinoamérica. Entre tanto, un nuevo incendio se registró en el departamento de Boyacá. En esa zona del país van más de 100 conflagraciones que han destruido cientos de hectáreas de bosques y páramos. En el municipio de Sora, departamento de Boyacá, se presentó en las últimas horas un incendio de gran magnitud. Fue necesaria la ayuda de un helicóptero para combatir el fuego. Efectivamente, el incendio sobrepasaba las capacidades ya del municipio, de la gobernación. Hoy, sobre las 7 de la mañana, llegó el apoyo aéreo y empezó a hacer descargas.
Se han hecho descargas durante todo el día, hasta hace 5 minutos ya dejó de trabajar el helicóptero. Se ha logrado controlar en gran parte el incendio, sin embargo, se siguen los trabajos por vía terrestre. El daño ambiental que dejan estos incendios en lo corrido del año son alarmantes. Con este incendio tenemos a esta hora 123 incendios de cobertura vegetal en lo recorrido del año 2024. Es una gran cantidad, pero insisto, hemos hecho un trabajo articulado entre alcaldías, gobernación, gobierno nacional para tratar de combatirlos. El área afectada total de todos estos incendios son 1.400 hectáreas, de las cuales 400 están en área de paro. Cuerpos de bomberos, ejército, Cruz Roja y comunidad seguirán trabajando en la zona del incendio hasta extinguir los focos de calor. El sector piscícola hizo un llamado de atención por la significativa reducción del nivel del agua en la represa de Betania, ubicada en el departamento del Huila. La Autoridad Ambiental del Huila-Cam emitió la alerta temprana ante la disminución de agua en la represa de Betania, que para el mes de abril llegaría al 35% de volumen útil y que podría ocasionar una mortandad de peces en las piscícolas peor a la que se presentó en el último trimestre de 2023. Es muy clave que podamos planificar nuestra actividad, que tengamos los escenarios de prevención, de contingencia, como las fosas que debemos tener todos los productores, en este caso habilitadas y con ese escenario de disposición adecuada para poder atender este tipo de problemáticas que se nos presentan. En los últimos días en el embalse se ha registrado mortandad de peces en especies como mojarras, capas y cuchas, por lo que la Secretaría de Agricultura, a través de la dirección de la cadena piscícola del Huila, adelanta un estudio para determinar si esto se debe a la falta de oxígeno en el agua. Ha habido harta mortandad de mojarra, tanto como en las piscículas como en la represa. Ha habido harto pescado grande, mano. La pesca industrial y artesanal han sido afectadas en 3 de los 4 sectores de la represa que se tienen previsto para esta actividad. La Corte Constitucional reconoció en un fallo de tutela la existencia del derecho fundamental al cuidado en Colombia tras proteger los derechos de un menor con síndrome de Down. Aunque el cuidado ya aparece en el artículo 44 de la Constitución como uno de los derechos fundamentales que protegen a los niños del país, un reciente fallo con ponencia de la magistrada Diana Fajardo advirtió que dicho derecho fundamental también cobija a quienes se encuentren en situación de discapacidad o de dependencia permanente con terceros. El cuidado es un derecho humano que implica que los sistemas de salud deban adecuarse para prestarlo cuando se encuentra estrechamente vinculado con la vida de las personas. Así las cosas, el derecho al cuidado también puede proteger a mujeres cabeza de familia y a personas mayores. El pronunciamiento lo hicieron al ordenarle a una EPS que brinde el servicio de cuidador a un niño de 5 años con síndrome de Down y otras necesidades especiales. Hubo un grave hecho de intolerancia en Medellín. Un hombre atacó con un machete a varios policías. Al reaccionar, uno de los uniformados resultó herido, al igual que el agresor y una bebé de 4 meses. Así fue la arriesgada actuación de la policía en las afueras del Palacio de Justicia de Medellín para reducir a este hombre, quien segundos antes atacó con un machete a un uniformado en su rostro. Uno de los agentes, en su legítima defensa, le disparó, pero una de las balas se rebotó y luego impactó en una bebé de 4 meses que se encontraba con su madre en la zona. Desde el primer momento hemos venido acompañando a esta familia, prestándole como tal el desplazamiento hacia el centro hospitalario. La menor, el policía y el presunto agresor se encuentran heridos y todos están siendo atendidos en hospitales cercanos. Nuestro hombre uniformado de la Policía Nacional en este momento se encuentra recibiendo atención médica y está siendo atendido ya en una cirugía que le están practicando. Según el alto oficial, la pelea habría sido desatada por una intimidación del presunto agresor contra un grupo de turistas que recorría la zona. Las autoridades propinaron un nuevo golpe a la minería ilegal en el departamento del Cauca. En zona rural del municipio de López de Micay, en el departamento del Cauca, se realizaba la extracción de productos que serían comercializados para el financiamiento de estructuras y grupos armados organizados. Con este resultado se logra una afectación económica al grupo armado organizado Estructura Jaime Martínez, producto de la inutilización de la maquinaria valorada en más de 5.000 millones de pesos. Asimismo, teniendo en cuenta el marco de la protección ambiental y de defensa del medio ambiente, se logra intervenir un área estimada de 15 hectáreas, correspondiente a 132.000 metros cúbicos y detener la deforestación de 9.000 árboles.
La superintendente de Industria y Comercio, Cielo Rusinque, pidió al director de la policía, el general William Salamanca, que investigue el origen y motivación de los seguimientos que, según ella, le vienen haciendo a su familia desde la Fiscalía. Cielo Rusinque, quien ahora funge como superintendente de Industria y Comercio, consideró que la fiscal general de la Nación encargada, Marta Mancera, no es prenda de garantía frente a las denuncias que ella ha interpuesto por seguimientos por parte de agentes del CTI de la Fiscalía en su residencia. Afirma que la Fiscalía no debe ser un órgano de persecución. El mantenimiento de la integridad de esta fiscal tan cuestionada a los ojos del país por las pruebas contundentes que se tienen en contra suya, yo creo que necesariamente crea una sensación de deslegitimidad, de falta de credibilidad de la Fiscalía, que es un órgano absolutamente poderoso, y evidentemente eso genera una sensación de zozobra y de persecución. Doctora Rusinque, ¿qué otras acciones legales está pensando usted interponer ante esta situación? Estuve hablando con el general Salamanca, voy a dar hoy precisamente una ampliación de denuncia ante la DIJÍN, pues porque aquí alguien tiene que dar respuestas de las inquietudes que legítimamente tengo. El exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, no aceptó cargos ante la Procuraduría que lo investiga por presunta participación indebida en política. El cambio en primera. Este video en el que el entonces alcalde de Medellín, Daniel Quintero, le da un guiño al entonces candidato Gustavo Petro para la primera vuelta presidencial, ha provocado que la Procuraduría inicie un juicio disciplinario en su contra. Juicio político y no jurídico. Aquí la Procuraduría General de la Nación no ha podido demostrar de ninguna manera una participación en política. Quintero asegura que la Procuraduría no tiene facultades para investigar a funcionarios de elección popular. Se ha mostrado es inconvencional, es decir, viola la Convención Americana. Deyanira Gómez, esposa del ex paramilitar Juan Guillermo Monsalve, declaró en el juicio contra Diego Cadena, ex abogado del expresidente Álvaro Uribe Vélez. La testigo reiteró lo dicho por su pareja sobre el soborno que dice que le hicieron para que cambiara su versión. La grabación que se nos pone... Deyanira Gómez grabó a Diego Cadena con un reloj espía cuando supuestamente se fraguaba la retractación de su esposo, el ex paramilitar Juan Guillermo Monsalve, para que favoreciera al expresidente Álvaro Uribe. La mujer declaró hoy en el juicio de Cadena. Entonces él me dice, sí, usted tiene toda la razón, pero Juan pidió eso y el doctor Uribe lo quiere ayudar, nosotros lo queremos ayudar. La audiencia subió de tono tras el contrainterrogatorio del abogado de Cadena, Iván Cancino. Se le dice en esa grabación por parte de Diego Cadena que a él le dijo Enrique Pardo Hache que su esposo lo estaba buscando, ¿sí o no? Que a él le dijo Álvaro Uribe por medio de la señora... No, perdón, que sí o no es fácil, es fácil. Esa grabación, no señora, no la voy a escuchar. Su señoría, el doctor Cancino está siendo irrespetuoso con el testigo. No contesta lo que es, doctor del Río. Gómez es el cuarto testigo de la Fiscalía en el juicio de Cadena, quien es procesado por supuestamente hacer gestiones en las cárceles para favorecer al expresidente Uribe. El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, pidió la renuncia a su secretario de Cultura, Manuel Córdoba, tras unas polémicas declaraciones del funcionario. Así fue la polémica confesión del secretario de Cultura de Medellín, Manuel Córdoba, durante un diálogo abierto del sector bibliotecario de la ciudad. Manuelito, hacete ahí, resolveme ese chicharrón tan berraco. Yo sé que a veces no tienes ni idea de temas culturales, pero sí sabes que es un CDP, sí sabes que es una vigencia futura, sí sabes que es todos los temas presupuestarios. Eso sí me lo sé yo. Y ahí sí no puedo pecar. Yo sí puedo pecar en de pronto descacharme que es un registro, que es una biblioteca, que bueno, todas esas cosas, y no me da pena decirlo. La publicación llegó a oídos del actual alcalde Federico Gutiérrez, quien en medio de fuertes críticas y señalamientos le pidió su renuncia. Cuando yo le ofrecí la Secretaría de Cultura, le pedí un compromiso absoluto con los sectores culturales de Medellín, que ya vienen muy aporreados. Minutos después, el secretario de Cultura confirmó en su cuenta oficial de X la renuncia y luego hizo pública una carta en la que pide excusas por sus expresiones.
La administradora de Recursos de la Salud y las aseguradoras colombianas firmaron un acuerdo para enfrentar el fraude con el seguro obligatorio de accidentes de tránsito, el SOAT. Fasecolda y la ADRES pondrán freno a las irregularidades presentadas con el SOAT a través de una revisión de información entre aseguradoras y la entidad. Ciertas clínicas y ciertas ambulancias, empresas de ambulancias, están haciendo pasar por accidentes de tránsito muchas cosas que no son accidentes de tránsito. Hemos detectado que a veces se los llevan a hora y media de distancia con el riesgo que eso implica para la salud del afectado, la vida, precisamente porque hay un entramado. Detectar eso, detectar dónde ocurre y detectar quién está detrás de eso, pues es un poco la tarea. La ADRES también está generando recobros a personas que se accidentaron y no contaban con SOAT vigente. Son cerca de 500.000 millones de pesos los que el Estado intenta recuperar. Se conoció el dictamen de medicina legal sobre la muerte del niño Dylan Santiago, cuyo cuerpo fue hallado en un predio baldío en el sur de Bogotá el pasado fin de semana. Según las investigaciones, la muerte se cataloga como un homicidio. Las investigaciones realizadas por Medicina Legal acerca de la muerte del pequeño Dylan Santiago, que enluta a la ciudad de Bogotá, arrojaron que se trataría de un homicidio por asfixia mecánica. El niño Dylan Santiago estaba a cargo de la mamá y pues también se nos hace un poco complejo que lo haya perdido en 5 minutos, que se le haya perdido, se le haya extraviado el niño. Las investigaciones también arrojaron que el menor no fue víctima de abuso sexual. Autoridades continúan los trabajos para dar con el responsable de la muerte del niño. Todo arroja que sí hay manos involucradas de los familiares en este caso. Las declaraciones que ha entregado la mamá no son coherentes porque ella da una declaración hoy y después da otra. El padre del menor fue capturado en las últimas horas por otras anotaciones que tenía diferentes a este caso. En el Consejo de Bogotá hubo hoy un intenso debate por la inseguridad en varias zonas de la capital. Varios cabildantes denunciaron que la extorsión y los hurtos están fuera de control. Robos a ciudadanos de a pie y a los comensales de los restaurantes. Bogotá, una ciudad que tiene 20 localidades, tiene apenas 6 unidades de reacción inmediata. Que el señor secretario de Seguridad llega a un debate de control político al Consejo de Bogotá, pero sin cifras. Múltiples casos de extorsión. En la localidad de Engativá, hoy vemos cómo llegan panfletos a los diferentes comerciantes. Se pueden hacer pasar por el tren de Aragua, por ejemplo. Hacen esas llamadas, la gente se asusta. Consumo de drogas en entornos escolares. Más de 10.235 casos de consumo, de abuso del consumo. Y estamos solicitando militarizar la ciudad de Bogotá, que la policía militar pueda hacer patrullajes. Todos estos casos fueron expuestos hoy por los cabildantes al secretario de Seguridad de Bogotá, que se comprometió con la ciudadanía. En la administración hemos tomado atenta nota de todas las preocupaciones, de todas las iniciativas que ya han pensado, que han venido tramitando incluso desde años, para poderlas integrar. Para el secretario, el trabajo articulado entre privados e instituciones debe seguir reforzándose. La denuncia de Noticentro 1 CMI, que expuso el caso de un uniformado de la policía que estaría presuntamente comercializando celulares robados, produjo resultados. El uniformado fue destituido de la policía. Luego de que una pareja denunciara en este noticiero el caso en el que después de ser atracados veían cómo el GPS del celular robado aparecía en las instalaciones de la policía, la institución inició las investigaciones y destituyó al responsable. Precisamente en las indagaciones preliminares se logró identificar a un uniformado en el grado de patrullero, quien estaría involucrado en la pérdida del teléfono celular. Así las cosas, con total apego al debido proceso, se dispuso la separación del cargo del uniformado. Desde el distrito festejan estas denuncias. El mejor ejemplo de confianza en la institución es haber identificado al integrante que comete un delito y haberlo separado del servicio y someterlo a la ley. Las investigaciones continúan para determinar si hay más uniformados involucrados. En Estados Unidos, la celebración en Kansas City por el triunfo del equipo en el Super Bowl terminó en caos, dejando 2 fallecidos y 22 heridos. Y una fuerte tormenta invernal continúa azotando el noreste de ese país. Las noticias del mundo en Noticentro 1 CMI. De celebración a caos y tragedia, en medio del festejo por la victoria de los Chiefs de Kansas City en el Super Bowl, se presenció un tiroteo en el que 2 personas perdieron la vida y 22 resultaron heridas. Las autoridades capturaron 2 sospechosos y continúan investigando el hecho.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro estadounidense anunció que rescindirá la licencia otorgada en octubre de 2023 al productor estatal de oro de Venezuela, Minerven, en respuesta a la decisión del Tribunal Superior de Justicia de ese país de mantener la inhabilitación política de la opositora María Corina Machado. La ciudad de New York registró el día con más nieve en los últimos 2 años, como consecuencia del paso de una poderosa tormenta que cruza el noreste de Estados Unidos y que hasta el momento deja una persona muerta. El gélido clima que afecta a 30 millones de personas también deja numerosos problemas en carreteras y aeropuertos. El gobierno, en reunión con los gremios de la producción, se comprometió a hacer ajustes al presupuesto nacional para garantizar los recursos de inversión para obras de infraestructura. El Ministerio de Hacienda fue el escenario de la reunión con los gremios de la producción nacional en busca de respuestas a las inconsistencias presentadas en el decreto reglamentario del presupuesto general que especifica las partidas de inversión para 2024. El gobierno se comprometió a resolver el tema en el menor tiempo posible y también se comprometió a unas mesas de trabajo con el sector privado con el fin de garantizar las inversiones comprometidas. Esperamos que sea pronto. El ministro quedó en avisarnos pronto, digamos, cuando tendríamos instaladas, digamos, como la mesa de trabajo y también las capacidades, digamos, para poder generarle tranquilidad a todos. El dirigente señaló que el gobierno es consciente de la preocupación de los mercados, pero precisamente se buscan las soluciones sobre el tema. Colombia sea una buena contraparte para todos los inversionistas y para los mercados financieros. El ministro es consciente de eso, no tengo la menor duda de ello. En próximos días se tendrá una nueva reunión donde se espera tener parte del problema solucionado. Estamos en este momento en un momento en el cual justamente tenemos que tomar las decisiones correctas y esa fue justamente, digamos, la intención de la conversación hoy con el señor ministro de Hacienda. Cabe recordar que el monto del presupuesto para 2024 es de más de 500 billones de pesos. El ministro de Transporte, William Camargo, aseguró que el presupuesto no será modificado y que los proyectos ya financiados contarán con los recursos suficientes para su terminación. El ministro de Transporte, William Camargo, aseguró que los recursos para las obras viales en el país están asegurados y que no hay contratiempo con lo ya proyectado. Eso está incorporado en las partidas, tanto Metro de Medellín, vigencias futuras y compromisos de las vías que están concesionadas, así como los proyectos del Invías. Eso estaba en el presupuesto. Dice que las vigencias futuras con las que se realizarán muchas de las obras se girarán al final del año, como siempre se hace, y que por ello se cuenta con esos recursos. Los componentes de vigencias futuras de los proyectos concesionados, todo lo que está, digamos, a cargo de la ANI, y proyectos que se hacen bajo el marco de Ley 80 de vigencias futuras del Invías. Todo ese listado quedó incorporado con un tema que los medios de comunicación han pasado de lado. Y es que a diferencia de presupuestos anteriores, en este se hace explícito para 16 o 18 corredores en zonas históricamente excluidas, inversiones que pueden activar vigencias futuras por casi 3.2 billones de pesos y que ya estamos empezando a estructurar desde el Invías. Las declaraciones las entregó en el municipio de Chinchiná, donde visitó algunas obras de interconexión para el aeropuerto del Café, obra con la que, según el ministro, el gobierno actual está comprometido. El presidente de Fenalcarbón, Carlos Cante, afirmó que el ELN domina el sector en el Catatumbo, lo que pone en riesgo la inversión en ese sector de la economía. Después de un año estable en producción, pero con fuertes caídas en exportaciones, el sector del carbón espera una mejora en las cifras para 2024. Dependerá de los precios en el mercado internacional, pero sobre todo medidas que garanticen la seguridad de las empresas que han sido afectadas en su operación por cuenta de las extorsiones y ataques a la infraestructura. Por ejemplo, los grupos subversivos controlan la salida y entrada de minerales en el Catatumbo. El Catatumbo hoy es una zona de despeje no declarada oficialmente. Es de tal nivel que han pretendido inclusive promover paros armados para que los comercializadores y los compradores suban el precio, pretendiendo que desde el Catatumbo se mueven los precios internacionales. El dirigente fue enfático en señalar que se está dando una resistencia en el sector para aumentar la inversión este año. Dada la situación de la incertidumbre política nacional, han decidido aplazar las inversiones. Y eso pues comporta una situación que impide ya definitivamente el crecimiento del sector en todas las escalas de producción. Se hace un nuevo llamado al gobierno nacional.
La Superintendencia de Sociedades anunció que intensificará las investigaciones para detectar y sancionar a las empresas vinculadas con delitos como el lavado de activos, financiación del terrorismo y soborno transnacional. El superintendente de sociedades Billy Escobar anunció que a través de un grupo élite conformado por abogados, contadores y economistas, entre otros, intensificará la vigilancia a empresas que se presten para delitos como lavado de activos y soborno transnacional. Vamos a ser más fuertes, vamos a ser más ejemplarizantes y contamos con herramientas y con el apoyo internacional de los organismos internacionales como la OCDE, como Naciones Unidas o la Banca Internacional. El superintendente explicó a qué se exponen las empresas y sus controlantes cuando incurran en actividades ilícitas. Tiene también unas consecuencias penales para las empresas y sus directivos, pero adicionalmente en contra de su patrimonio. La Supersociedades está tras la pista de algunas empresas con negocios en Ecuador que han incurrido presuntamente en prácticas ilícitas. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 25 principales acciones, cerró al alza. El índice selectivo MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia subió 0,11% a 1.237 puntos. La acción de Interconexión Eléctrica ISA fue la que más subió, con una valorización del 3% a 16.480 pesos. La acción de Grupo Éxito fue la que más bajó, con una pérdida de 6,24% a 2.480 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la de Preferencial Bancolombia, al movilizar más de 11.000 millones de pesos, con una variación positiva de 1,51% a 30.880 pesos. El dólar cerró a la baja. Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana jueves será de 3.916 pesos con 61 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio entre 1.760 pesos y la venden entre 1.820 pesos. Un euro cuesta 4.202 pesos con 90 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1 con 87 centavos. El azúcar se transó en 23,40 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $76 con 61 centavos. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $81 con 54 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.275 pesos. Hasta aquí Noticentro 1 CMI.